Buenas tardes, bienvenidos a Casos Criminales. Luis Alfredo Garavito es un notorio asesino en serie colombiano. Nació el 25 de enero de 1957 en Génova, Quindío, Colombia. Garavito confesó el abuso, tortura y asesinato de al menos 138 niños, de entre 8 y 16 años, durante la década de 1990. Sin embargo, algunas estimaciones sugieren que el número real de sus víctimas podría ser mucho mayor, superando potencialmente las 300. En su infancia vivió la falta de afecto y maltrato físico por su padre y de otras personas cercanas. Fue víctima de abuso en 1970, a los 13 años de edad, por una persona muy cercana a su familia. Es el mayor de 7 hermanos, hijo de Manuel Antonio Garavito y Rosadelia Cubillos. Estudió hasta quinto año de primaria en el Instituto Agrícola, en el corregimiento de Ceilán, cerca de Tuluá, Valle de Cauca. Su cédula fue expedida en Trujillo, Valle del Cauca, como muchas familias en Colombia. También fue víctima del conflicto armado, ya que Luis Alfredo Garavito Cubillos y su familia fueron desplazados por la violencia de la guerrilla y el ejército. Desde ese momento, comenzó a padecer muchos ataques de ira, paranoia y psicosis, debido a las fuertes golpizas y torturas que le causaba su padre, entre ellas ser quemado con velas, ser cortado con navajas de afeitar, hasta ser atado a un árbol para ser golpeado con el estuche de un machete o palo macizo durante horas. Incluso en una entrevista afirmó que su propio padre se acostaba a dormir con él, mientras presuntamente abusaba de él. A los 14 años fue echado de su casa por su madre, debido a que intentó acorralar a un niño de 5 años para abusar de él. Según, fue a esa edad cuando descubrió que tenía una fuerte atracción hacia los niños, lo que lo lleva a convertirse en un monstruo, y admite que cuando tortura a un niño siente más placer. En 1992, una época en la que Colombia se encontraba sumida en una guerra civil, donde miles de ciudadanos lo perdieron todo, acabaron en la calle, y por la que cientos de niños quedaron huérfanos. Estos serían el blanco perfecto de sus abusos. Nadie los echaría en falta si desaparecieran. Así fue como durante los siguientes 5 años, Garavito perpetró cientos de asesinatos, movido por un impulso, según él. Todo sucedía de repente y sin planificación, pero la realidad era otra. Garavito planeaba cada asalto y tortura con sumo cuidado, para evitar ser descubierto. Cambiaba continuamente de aspecto y se disfrazaba de sacerdote, granjero, anciano, vendedor ambulante o profesor. Después elegía a los menores entre 6 y 16 años, que vagaban por las calles en busca de comida o simplemente de cariño, y se acercaba ofreciéndoles alimentos, regalos o prometiéndoles dinero. El jueves 22 de abril de 1999, en una zona rural de Villavicencio, fue capturado cuando salía al final de la tarde de un potrero en la preferia de esa municipalidad. Horas antes, Garavito había raptado a un menor, del que pretendía abusar, y luego asesinar. Un indigente que se encontraba en la zona escuchó los gritos de auxilio del menor y se acercó. Al ver la escena, atacó a Garavito con piedras, obligándolo a huir. El indigente libró al niño, el cual pudo llegar a una vivienda donde lo auxiliaron y llamaron a la Policía Nacional. Después de que el niño contó lo ocurrido, se inició la búsqueda por una brigada con múltiples efectivos policiales en la zona, usando vehículos oficiales, taxis y particulares, recorriendo la zona. Varias horas después, el hombre salió del monte caminando y fue identificado por el niño e interceptado por los policías. En ese momento fue capturado y conducido al comando de policía, donde manifestó llamarse Bonifacio Morera Liscano. Con ese nombre se inició la investigación penal sobre la presunta tentativa de acceso carnal sobre el menor. En junio de 1999, el equipo de interdisciplinado del CTI de la Fiscalía, conformado por miembros de esta institución provenientes de 9 departamentos, incluyendo miembros de la DAS, Sillín y Óscar Armando Díaz Beltrán, psiquiatra de medicina legal de Cali y asesor permanente del equipo, evaluaron los casos y establecieron que el sospechoso, enmarcado por el equipo de Almería y dirigido por el doctor Álvaro Vivas Botero, era Luis Alfredo Garavito. Al intervenir, como el análisis realizado por el morfólogo de Buga, Carlos Hernán Herrera Jaramillo,
principal promotor de la investigación del fenómeno, y la presentación del fiscal Fernando Aya de Villavicencio sobre el caso Morera Liscano permitieron establecer, ya que se sabía que era el asesino serial, y también que ya estaba capturado desde semanas atrás. El jueves 28 de octubre de 1999, la fiscal Lili Naranjo y el investigador Aldemar Durán indigan a Garavito, quien desconocía la investigación que se cernía y se le interrogaba sobre otros casos, indagatoria que duró cerca de 8 o 9 horas, durante las cuales el asesino terminó confesando los homicidios sobre los que se había preguntado, incluyendo el caso de Santa Bárbara en Palmira, Valle del Cauca, los 3 niños de Genova, el caso de Tunja y el caso de Villavicencio, entre otros. Terminada dicha indagatoria, el CTI de la Fiscalía, en asociación con psiquiatras de medicina legal, establecieron la realidad probatoria que certificó el esclarecimiento del hecho. En los meses siguientes, Garavito comenzó a narrar la secuencia de homicidios y a indicar la ubicación de cuerpos aún no hallados. Gracias a las pruebas recogidas por la Fiscalía y a su posterior confesión, se estableció que Garavito Cubillos es el responsable no solo de la muerte de un menor de Tunja en el año de 1996. El niño se llamaba Ronald Delgado Quintero y tenía 11 años de edad, y estando en la capital de Boyacá se hizo pasar como discapacitado, usando muletas y gafas, sino también el homicidio de 3 niños de Genova y de otros 172 crímenes cometidos contra menores en 11 departamentos de Colombia. Luis Alfredo Garavito, según los psicólogos, efectuó ataques contra menores de edad, pues de infante fue tratado con mucha represión por parte de sus progenitores y fue víctima de ataques sexuales por personas que en confianza eran allegados a la casa materna, eventos que marcaron y se agraviaron con el paso de los años, hasta que empezó a perfilar su predilección por los infantes. Años después de estar agrediendo sexualmente, asesinó al primer niño en Yamundi, Valle del Cauca, en octubre de 1992, cuando se registra su primer homicidio. Un sobreviviente de sus ataques proporcionó información crucial a la policía. Durante su juicio, confesó sus crímenes y cooperó con las autoridades para identificar las ubicaciones de las tumbas de sus víctimas. Su cooperación fue parte de un acuerdo de negociación de culpabilidad, lo que le permitió recibir una sentencia reducida a cambio de proporcionar información. Como resultado, Garavito fue condenado a 1.853 años y 9 días de prisión, la pena máxima permitida por la ley colombiana. En una entrevista concedida a Guillermo Prieto Larrota Pirri, presentador del programa Especiales Pirri, el 14 de enero del 2006, transmitido por el canal colombiano RCN, el 11 de junio de 2006, Luis Alfredo Garavito negó haber abusado a sus víctimas. En este mismo trabajo periodístico, dicho asesino aseguraba que había cometido los crímenes por supuestas órdenes del diablo y aseguraba su rehabilitación tras convertirse en miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, de la cual se hizo bautizar el 18 de agosto de 2003. Evidenciaba igualmente los esfuerzos que se han hecho por salir libre antes e incluso de aspirar algún día a tener una curul en el Congreso de la República. Según la noticia de RCN, hay otro proceso a Garavito por un asesinato en el Valle de Cauca, por el cual tendría que responder judicialmente de manera independiente de sus anteriores crímenes. La suma por todos los crímenes cometidos es de 1.853 años de cárcel, pero el asesino fue judicializado con un sistema penal que en ese entonces aplicaba una pena máxima de 40 años. Sin embargo, la cifra fue reducida por colaborar con las autoridades y por presentar un interés particular sobre los estudios. El caso de Garavito conmocionó a Colombia y al mundo por la escala y brutalidad de sus crímenes. También arrojó la luz sobre la vulnerabilidad de los niños de la calle y los desafíos que enfrentan las fuerzas del orden para proteger a las poblaciones marginadas. Sus afecciones llevaron a mayores esfuerzos a Colombia para abordar la explotación infantil y mejorar el apoyo social y legal disponible para los niños vulnerables. Según un estudio realizado por los estudiantes de la Universidad Pontífica Bolivariana, Luis Alfredo Garavito posee un trastorno antisocial de la personalidad,
Una nueva foto de Garavito revela cómo luce en la actualidad. Durante una entrevista a Garavito, el periodista Rafael Poveda pudo observar que el asesino en serie se encuentra en un estado bastante deteriorado. Garavito, quien ahora tiene 66 años, ha perdido mucho peso y sufre de leucemia y cáncer en el ojo. Su ojo izquierdo ya está completamente cerrado y el cáncer ocular podría propagarse a otras partes del cuerpo y así hacerse metástasis. A pesar de su estado físico, Poveda reveló que la mente de Garavito sigue siendo ágil y astuta. Esta habilidad para manipular y convencer a sus víctimas es lo que le permitió llevar a cabo sus crímenes durante tantos años. A pesar de que ha pasado mucho tiempo desde su captura, el interés en torno a la figura de Garavito no ha disminuido. La nueva foto de Garavito y las noticias sobre su estado de salud han generado una oleada de curiosidad entre el público. Además, algunos rumores como Garavito libre en 2023 han aparecido en línea, aunque no hay indicios de que vaya a ser liberado en un futuro próximo. Estos rumores y la reciente atención mediática solo sirven para mantener viva la intriga en torno a este siniestro personaje. El caso de Luis Alfredo Garavito es un recordatorio para la importancia de proteger a nuestros niños y ser conscientes de los peligros que pueden acechar en nuestra sociedad. Aunque Garavito está tras las rejas y su estado de salud se ha deteriorado significativamente, su legado sigue siendo un tema de conversación y estudio. Es fundamental que recordemos su historia para evitar que casos similares vuelvan a ocurrir en el futuro. La educación y la prevención son clave para mantener nuestras comunidades seguras y proteger a nuestros seres queridos. Una vez más, agradezco su tiempo. Si te gusta el contenido del canal, te invito a suscribirte. Hasta la próxima.